Muy buenas noches y qué bonito es ver que se saludan allí en la caja de comentarios todos los que se van conectando. No es lo mismo que estar reunidos, decía Peque, pero en alguna manera se mitiga y se da la interacción entre nosotros. Y por eso el tema que estamos abordando con esta, pues no es una pregunta porque los signos de interrogación los tenemos antes, con un encomillado allí de soledad. No estamos hablando del nombre de nadie, ¿eh? Soledad. Es el sentimiento de que nadie nos acompaña. A veces real, a veces subjetivo, puede ser interpretativo, como ustedes quieran. Hoy, en la pandemia, después de año y medio, que aun cuando ya hay más movimiento y que los semáforos te permiten aforos de 50, de 70, hubo un momento en que no se permitía, sobre todo al principio, la movilidad de nada. Y el costo ahorita lo están llevando los muchachos, los niños, que no están, la población no vacunada, y que seguimos con un sentimiento de soledad porque el paradigma cambió, el estereotipo se rompió, y resulta que nosotros somos seres gregarios, creados por Dios, porque allí en Génesis 2, cuando en el relato del Antiguo Testamento, en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No se refiere solamente al matrimonio y que sí, solo estaban Adán y Eva en ese momento y fueron las palabras nupciales que de hecho en las ceremonias de enlaces nupciales así se estila decir. Pero eso instalado de parte de Dios en nosotros es la réplica de cómo un Dios trino que tiene compañerismo a su interior con el Padre y con el Espíritu Santo y el Hijo es el reflejo de nuestras personas, de nuestra necesidad de pertenecer, de reconocimiento, de disciplina, de alabanza, el hecho mismo de aplauso, para decirle alguna palabra. Y entonces la soledad puede ser ahora, no solamente por esto que acabo de decir, emocional y afectivamente así, cableados, no, puede ser también por el hecho de las descompensaciones en nuestro físico, por quienes también han sufrido COVID, una de las secuelas que gracias a Dios, después de haber salido adelante del COVID, le quedan secuelas de depresión. Y la depresión no solo se manifiesta con llanto, quiero decirles, la depresión también puede ser irascibilidad, intolerancia o falta de empatía o indiferencia con la gente a su alrededor. Así que podríamos buscar mucho y como no es la idea, sino solamente abordar el tema, porque no somos expertos para poder estar hablando aquí de estructura de personalidad y cómo se reflejan los sentimientos y las emociones, particularmente de la soledad, pero cuánto daño ha hecho. Por eso, miren, qué bueno que se conectan, que en la caja de comentarios están participando, que tenemos códigos QR, tanto Celaya azul para Querétaro verde, pero no tengan miedo los que dicen, pues yo no quiero usar eso, o no sé usar eso, o no tengo un teléfono, dicen hoy, inteligente para leer ese código, pueden seguir mandando su WhatsApp, pero la idea es que vayamos migrando hacia allá. Pueden levantar el auricular y digitar un número y hablarle por teléfono a Ángeles Rojas y decirle, yo quiero ir este domingo, y eso va a ser así, pero tenemos que irnos acostumbrando a que tengamos un orden y las medidas sanitarias jamás ya relajarlas porque, bueno, hasta ni de gripe, los que no nos hemos enfermado, ¿no? Y si hay alguien que en el relato bíblico nos pueda ilustrar muy bien lo que significa estar con sentimientos de soledad, creerse solo y sufrir los estragos de este sentimiento que nos embarga a veces, pues ese es un profeta que se llama Elías. Pero antes de ir allí, al Antiguo Testamento y revisar Primero de Reyes 17, podemos decir que sin pensar en que seamos profetas o sin pensar en que seamos, por lo menos yo, gente muy especial, hay gente muy especial, pero nosotros, personas, los que se identifiquen conmigo, gente común, aún en la actualidad, Dios a menudo nos habla por medio de la quietud y de lo obvio, y no por lo espectacular o inusual. Así que quisiéramos que en este sentimiento de soledad que estamos, pues, podría ser experimentando algunos, Dios de alguna manera estrepitosa, escandalosa, en el estrépito de un milagro ostentoso, evidente para todos, como cuando el profeta Elías, que fue llevado al cielo, en el relato bíblico también está, del capítulo 19, en un carro de fuego ante los ojos del que se quedaba en su lugar y recibiría doble porción de su espíritu. A veces queremos que sea así todo el tiempo,
¿Queremos que llueva fuego del cielo o queremos que abra Dios las ventanas de los cielos literalmente y que nos dé lo que nosotros queremos y no las bendiciones que Dios nos quiere dar? Así que aún en la actualidad, Dios a menudo nos habla por medio de la quietud y de lo obvio y no por lo espectacular e inusual, como queremos ver cosas muy especiales solo para nosotros. Y aquí está entonces Elías, capítulo 17, versículo 1. Tisbita, dice allí, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que por cierto era un rey, el rey de la parte del norte de Israel, de un reino dividido. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es muy osado, ¿verdad? Sobre todo si no conoce la historia bíblica y que realmente de parte de Dios, en aquellos días de milagros así ostentosos, Dios estaba haciendo esto para poner un hasta aquí a una situación de desafío de una forma generalizada en su pueblo, que por cierto la nación con 12 tribus se divide, 10 se quedan al norte y 12 quedan al sur. Por eso nace una nación dividida, donde los 10 del norte era donde estaba Elías hablándole a Acab, y era el reino norteño de Israel. Aunque el nombre era realmente el que Dios le puso a toda la nación, estos 10 se habían quedado con ese nombre. Y del lado del sur, no significando que aquí está el sur ni acá el norte, sino ilustrándolo aquí delante de ustedes, estaban las dos tribus que habían restado y entonces cuya capital era Judá, Israel, Samaria, y acá de este lado la capital de los que se portaban mejor, de los que estaban más cerca de Dios, de los que tenían otros profetas, de que no se habían separado tanto como los otros 10, Judá. Ese era. Ahora, Elías recibe de parte de Dios una encomienda. Y apártate, le dice Dios, de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Me llama mucho la atención que le dice, usa la palabra escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahora, el asunto me llama mucho la atención de escóndete porque es una sucesión de eventos. Acab no fue llamado a animar, Acab no fue llamado a dar ilusiones a las personas, Elías fue llamado para que Acab fuera confrontado. Elías, el profeta, fue llamado para que le pusiera en rostro a Acab todo lo que se había desviado. Y entonces Acab era uno de los peores reyes de Israel, cuya esposa se llama Jezabel, que por cierto era fenicia. Tómele nota en esto que estoy diciendo, era de la región del norte de Israel, más al norte, una ciudad portuaria. Es decir, se daba al mar y se podía ver el mar Mediterráneo desde allí. Entonces, como es obediente, le da más instrucciones Dios a Elías. Y le está describiendo lo que va a pasar. Y en alguna manera le está avisando que a partir de lo lógico, porque el sistema hidrológico se va a cerrar, Dios va a cerrar la llave del agua de los cielos, le dice, beberás del arroyo y yo he mandado, eso es una cosa que no se puede desobedecer, he mandado a los cuervos, una ave inmunda, que te den ahí de comer. Y no es solamente inmunda los cuervos, sino también son feos. A ver quién quiere un pajarito de esos en su casa, allí en su jardín, ¿verdad? Para meterlo allí en una jaulita y decir, mira qué bonito cuervo tengo ahí, ¿no? Negro como él solo, ¿no? Bueno, creo que hasta son aves de mal agüero, ¿no? Dicen así, los cuervos. Beberás del arroyo. Así que Dios tiene su plan. Viene un momento difícil para la vida del profeta. Dios no llamó a Elías a confrontar a Acab, el rey, que le pudo haber cortado la cabeza, para animarlo y para darle buenas palabras, sino para enfrentarlo y para básicamente exhortarlo de parte de Dios. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Ahora, esto es interesante y por eso está allí pan y carne, la mañana, en la tarde. Fuimos a Santa María la Alta, Puebla, y estaban allí preparando nuestro desayuno, comida y cena. Ustedes vieron ahí un video donde están unos bautismos, 16 bautismos, y por ahí Luzma va a postear otras cosas de parte de Fabi. Fabi, muchas gracias, Fabi Flores, porque ella es la encargada de las redes sociales y está haciendo los QR y otras cosas. Bueno, me acordé aquí entre paréntesis, ustedes que no los conocen, sepan esto, ¿no? Y estaban unos muchachitos ahí escuchando que vamos a cenar, vamos a desayunar y vamos a comer, y dice una niñita como de 4 años, ¿van a comer 3 veces? Como diciendo, van a comer 3 veces al día, ¿no? Quién sabe por qué sería la admiración, pero yo me admiro que en tiempos de hambruna, de sequía, de limitante, pandemia, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, de lo mejor, y bebía del arroyo. Pero también es paradójico porque esta nación, la nación de Israel,
estaba mandada, así como los cuervos, Dios había mandado a la nación de Israel de cuidar de sus profetas. De hecho, los profetas no tenían heredad en la tierra como territorio de Israel porque Jehová era su porción, pero la gente se hacía cargo de la manutención de sus profetas. Pero la gente, el pueblo había sido desobediente y entonces Dios manda a los cuervos y estos sí traen pan y carne, mañana y noche, y muy probablemente algunos especulan de esto pensando que era de la mesa del propio rey Acab, de la mesa de la reina Jezabel, la esposa de Acab, de los más terribles, y que por cierto por él va a ser prófugo o va a correr Elías porque va a ser amenazado de acuerdo a lo que Elías viene haciendo, porque Elías profetiza una sequía. Y luego se escondió del rey Acab porque se enoja y la mujer lo va también a amenazar más adelante por otros eventos, la mujer del rey Acab, en el arroyo de Querit, donde fue alimentado por los cuervos. Y Dios le está dando toda una agenda donde le está dando la ayuda que ni él sospecha que va a recibir, porque Dios tiene ayuda de donde menos nos lo esperamos. A veces la ayuda viene de quien menos lo esperamos. La ayuda no viene de quien sí esperamos. Pero la ayuda llega a venir a nosotros de las formas, como dice aquí, nos bendice de formas que van más allá de nuestras pobres definiciones o expectativas, porque Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo a pesar de nosotros mismos. Así que todo esto que para nosotros puede parecer como algo que no tiene nada de lógica, y no lo tiene, pero la situación es grave y aquí está Dios actuando de manera milagrosa con su siervo. La nación falla en cuidar a su siervo, está entregada a los Baales, como estamos leyendo. Baal era el rey de la fertilidad, el rey no solo de la fertilidad, sino de la lluvia y de la cosecha. Así que tiene mucho significado pensar que Dios le dice, por mi palabra, Elías, dile a Acab que no llueve y no hay cosecha, aunque ellos sean de sus dioses falsos. Eso es lo que va a suceder. Y aquí de esta manera viene y se suscitan, se desatan todas estas hecatombes y persecución y sequía y hambruna, pero Dios tiene una ayuda para un profeta y para una viuda, porque en medio de una pandemia y de tanta desgracia, Dios puede bendecir a quien Él quiere, y como Él quiere, y cuando Él quiere, de las formas más inusitadas y mucho más allá de nuestras pobres definiciones o expectativas. Así que no importa cuán amargas puedan ser nuestras pruebas, o cuán desesperanzadas parezca nuestra situación, así parece en algunos momentos, por lo menos para mí así me ha parecido. No ha sido fácil para mí, como no ha sido fácil para ustedes. Debemos buscar la mano generosa de Dios, no obstante, porque Dios está detrás del asunto y de la forma más inusitada habrá de ayudarnos, porque podremos encontrar su providencia en lugares extraños, de donde menos lo esperamos, de quien menos lo esperábamos, porque de quien esperaba la ayuda, la providencia, finalmente esa es una concepción humana de nuestras confianzas y de nuestros orgullos. Y entonces Dios nos quiere enseñar humildad para decir de la manera más inusitada, puede que no te alimenten los cuervos, porque ahora los cuervos se llamen de otra manera, y puede que no se acabe el agua del arroyo de Querit, y que sea que no pagues el agua de la CEA, aquí en México, en Querétaro, que es Comisión Estatal de Aguas, o Jumapa, Junta Municipal, allá en Celaya, no pagues el agua por 6 meses, no me la han cortado, pero es que es providencial, no es un error. Si no tuviste para pagarla, claro está, ¿no? Es providencial de parte de Dios. Así que una nación que requería de parte de Dios cuidar a sus profetas no lo hizo, pero entonces Dios entra en acción para suplir las ausencias de su pueblo a lo que fueron llamados de cuidar y dar ayuda de donde menos lo esperábamos. Cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a Sarepta en Fenicia. Entonces, si tuviéramos un mapa aquí, pongan aquí figuradamente a Israel, y hacia acá abajo está África, bueno, Egipto de este lado, pero de este lado hacia arriba, para acá está el mar Mediterráneo, y en la parte alta de Israel estaba Fenicia. Y de allí era la esposa de Acab, Jezabel, la reina perversa. Y es curioso que allí va a estar la viuda que va a tener un único hijo, que por cierto va a morir, y Elías va a resucitar milagrosamente porque es profeta de Dios en los tiempos de los milagros, cuando había ese estrépito y esa evidencia, cosa que hoy Dios nos ayuda con cosas evidentes y claras y usuales, no inusuales, y Dios va a tener allí una mujer que justo es de la nación de la reina quien persigue a Elías. Así que pasados algunos días, dice el relato en 1 de Reyes 17, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Que el sistema hidrológico
estaba afectado. Entonces Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Era una manera de ir probando, y se va acercando Elías, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y este último versículo, el 14 que estamos leyendo, dice: no va a escasear, ni va a disminuir la harina y el aceite de parte de Dios, porque esta mujer va a tomar agua para dársela a Elías de acuerdo a su palabra. Y luego dice Elías: bueno, ahora te pido que me hagas una torta cocida bajo las ascuas. Y dice la mujer, sorprendida: no, Señor mío, perdóname, pero el último aceite y la última porción de harina que tenía la estaba tomando y reservando, porque ahora he venido a juntar 2 leños para cocer bajo las ascuas una torta para mí, para mi hijo y para dejarnos morir. Y dice Elías: haz como has dicho, ve y haz la torta y dame primero a ti, a mí, y luego tú tendrás lo tuyo, porque la harina, esta es la promesa, escuche, la promesa, esta es la promesa, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahora, nos falta aquí un poco de imaginación, ni tanta, porque este es el escenario. Hay hambruna, hay una sequía por una falta de lluvia de 3 años. A veces aquí las presas bajan a sus niveles mínimos con un año que no llueva, y al otro año ya estamos patinando, como dicen los chavos, ¿no? La verdad es esta: que Dios tiene un propósito para todas las cosas, y que cuando este entorno era de hambruna, también era de mortandad. Y no solamente era de mortandad, porque cuando hay mortandad hay infecciones, hay epidemias, hay pandemias. Todo el mundo está muriendo alrededor de esta viuda, y esta viuda se está llevando la lección de su vida, y de la poca obediencia y de la poca fe que tiene, Dios va a hacer un gran milagro. Haz como has dicho, ve y haz la torta, pero dame primero a mí. Ahora, deténgase. Detengámonos un poquito. Déjeme decirlo, detengámonos un poquito aquí con esto que estoy diciendo. La nación entera falló en seguir a Dios primero y obedecer al rey Acab y a su esposa Jezabel. Pero después de haber fallado la nación entera, también incluyen allí que fallaron en cuidar a su profeta. Fallaron en cuidar a su profeta. Y entonces Dios manda a unos cuervos, pero cuando los cuervos ya no tenían de dónde tomar, mejor dicho, el arroyo se había secado, Dios manda a su profeta con una viuda. Y esta viuda, en su limitada experiencia, como aquella viuda que, dando todo lo que tenía, 2 blancas, dio todo su sustento, y los otros daban de lo que les sobraba. Y Jesús les dice: ¿quién dio más? ¿Esos ricos que dan de lo que les sobra, o esta que ha dado todo su sustento? La viuda. Pues esta es otra viuda que va a ser usada por Dios para darle mantenimiento a uno de sus profetas. Y qué tremendo es que cuando todo falla a nuestro alrededor, Dios usa las cosas obvias, y podremos agregar, y hasta menospreciadas por nuestras personas, para sacarnos adelante en situaciones como estas. Porque hay fe, porque hay esperanza y porque hay amor, carácter en Dios. Jehová hará llover en algún momento, y hasta que haga llover, hasta que venga la bendición, hasta que se acabe la pandemia, hasta que venga otra vez la normalidad, Dios dijo: no va a escasear, ni va a disminuir. Escasear la harina, ni disminuir el aceite. Un simple acto de fe produjo un milagro. ¿Cuál milagro? Que una harina no cesara, y que un aceite no menguara, y que una familia fuera sustentada, como puede pasar exactamente con cada uno de nosotros. Cuando un muchacho, en una de las conferencias de Jesús, donde no tenía púlpito, ni mesa, ni silla, ni corbata, ni traje, ni spot de luz, ni un iPad prestado como fuera, no tenía micrófono, no tenía ni lentes, el Señor agarraba allí a la multitud, sentado él en el monte, y les predicaba, y entonces estaban siendo alimentados, iban a ser alimentados. Llegó la hora de comer, y aquí hay un muchacho que tiene unos peces y unos panes. Lo trajo a Dios. Les estoy ahorrando bastante de Juan capítulo 6,
Y entonces comió Jesús, lo partió, repartió a sus discípulos y sus discípulos a la multitud, y eran como 5,000 varones y se llenaron todos, contaban solamente los varones en las encuestas de aquellos días, pero obviamente que habían sus esposas y sus hijos y se recogieron al final 12 cestas, porque un simple acto de fe puede producir un milagro. Ya no lo ponga allá, ahora pongámoslo acá. Un acto de fe, de obediencia de nuestra parte puede hacer un milagro, porque la fe es el paso entre la promesa y la seguridad. Por eso todos los viernes revisamos temas como estos, porque queremos incentivar que Dios nos bendiga. Queremos incentivar que Dios toque nuestra vida y que tenga bien vernos. De hecho, nos ve con bien porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero la fe es un elemento necesario porque es un paso entre la promesa y la seguridad de todo lo que Dios ha prometido. Así que la mujer pensaba que ese momento tomaba 2 leños para cocinar su último harina, su último aceite y luego dejarse morir con su hijo, pero no sabía que en ese momento Dios iba a hacer un milagro porque ella iba a confiar en el siervo de Dios que les había dado como nación que no habían cuidado, pero que ahora ella tenía el privilegio de cuidarlo para que de parte de Dios recibiera la bendición. Por eso queremos que Dios nos bendiga a todos, pero necesitamos dar pasos de fe, pasos de identidad, porque quizás no veamos la solución de todo lo que estamos viviendo hasta que demos el primer paso de fe. Bueno, hasta hay una canción allí de, déjame ver, Alberto Cortés, o no sé quién canta eso, ¿no? Se hace camino al andar, o una cosa así. Hasta ellos cantan eso, hombre, porque se hace camino al andar. La solución está en que demos el primer paso de fe. Algunos de estos están tarareando allí, si son de mi edad más o menos y para abajo, o sea, de 60, de 50, de 40 años, ya están tarareando esa canción, ¿verdad? Que se hace camino al andar. Pasados muchos días, ya estamos en el capítulo 18, vino palabra de Jehová otra vez a Elías en el 3er año. ¿Cuántos años pasaban ya desde aquí? 3 años. Este era el 3er año. Ahora, ¿qué le dice Dios? Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, otra vez, deténgase un poquito, llegamos un poquito de reflexión. Esta es la reflexión. Acab es confrontado por un profeta. ¿Creen que le cae bien Elías a Acab? No. ¿Quién era Acab? Rey perverso de Israel que se había ido por los Baales, los dioses de la fertilidad, de la lluvia y de la labranza o de la cosecha. Y era manejado por una mujer fenicia, Jezabel, su mujer, su esposa, que había traído 400 profetas de Acera y 450 profetas de Baal para que su reino tuviera toda esa influencia de esa creencia pagana, ahí se lo puedo decir, con completa libertad. Y de esa manera influir en el pensamiento de la nación a través del pensamiento de su propio esposo. Y han pasado 3 años de Acab no ver llover, porque Elías dijo de parte de Dios, no va a llover, hay hambruna, hay mortandad, hay escasez y todo lo que pasa como cuando vienen hecatombes y desgracias de este estilo. Y ahora Dios le dice, preséntate delante de Acab. A ver, como decía Capulina, ¿no? Ay, nanita. Pues es que a veces uno tiene que hacer cosas que Dios le pide que haga y no porque seamos muy valientes. Yo les confieso aquí delante de todos ustedes, que los que lo vean, decía Jorge cuando oraba hace rato, que no lo oyeron ustedes más bien, los que lo vean ahorita y los que vean esta transmisión después, les tengo que decir que muchas veces yo estoy completamente limitado y tengo miedo para hacer las cosas que hago. No lo parezco a lo mejor, pero ¿sabe qué? Es algo que Dios nos ha mandado a hacer y es Él quien nos esfuerza. De Él viene nuestra competencia. Por Él estamos y seguimos adelante. Por nuestras propias fuerzas, ya hace rato que no estaríamos ninguno de nosotros, no solo de Conexión Vida, de ninguna parte estaríamos. Así que yo haré llover sobre la tierra. O sea, el mensaje ahora es, voy a abrir el cielo. Cuando la rebelión y la herejía estaban en pleno apogeo en Israel, Dios respondió no solo con palabras, sino con hechos, con acciones. Así que ya está trabajando Dios, la gente no se da cuenta, hay una pandemia, esta es una sequía. Y la gente no se da cuenta de lo que Dios está haciendo, pero Él abrió y Él cerró. Primero cerró en cuanto a la lluvia y ahora primero abrió en cuanto a la pandemia. Y va a llegar el día en que Dios va a cerrar, aquí va a abrir, es al revés. Allá era sequía, aquí es pandemia. Cuando es pandemia, llega, se abre. Cuando es pandemia, se cierra, se quita. Cuando es sequía, se cierra. Cuando es sequía, se abre.
Y aquí llegó el momento del apogeo de la rebelión, de la desobediencia, de la falta de fe, del querer hacer nuestra voluntad y no seguir a Dios y excusarnos en todo lo que somos como pecadores para no confiar en Dios y enfrascarnos en nuestras propias vidas. Y es cuando Dios tiene que hacer algo, como cuando un papá, figuradamente hablando, llevara a su hijo al cine después de que le han avisado que ha reprobado el año, y en vez de disciplinarlo, lo va a llevar y lo va a premiar. Le va a decir, ¿cuál película de Star Wars quieres ver? ¿Cuál de esa saga? ¿Cuál de las de Rambo 1, 2, 3, 4? ¿Cuál? Rocky 1, 2, ¿cuál quieres ver? Ya es que tiene mucho que no voy al cine, así que ni se rían de las películas viejas que estoy mencionando, ¿no? Porque la verdad no sé de las nuevas. Y yo ahorita ni iría al cine, ahí mejor lo vería en mi casa. La verdad, es una confrontación con falsos profetas de Baal. En el monte Carmelo, Elías en ese momento pudo probar que Acab era malvado y que solo Jehová es Dios. Y detrás de todo lo que acabo de decir, de la sequía, de la pandemia y de la maldad y del profeta, está el hecho de Dios en nuestras vidas. Está en juego su reputación, está en juego la realidad y la verdad de Dios entre nosotros. Y todo depende de los Elías, de las Elías, déjeme decirlo así, para que tomemos y nos personalicemos y apropiemos de una fe que puede hacer el paso entre la seguridad y la realidad. El paso es la fe, la promesa, la fe es el paso entre la promesa y la seguridad. Y Elías lo dio, no por muy valiente, pero lo hizo. Luego Elías mató a los falsos profetas junto al arroyo de Cisón, y regresó corriendo a Jezreel. Bueno, si algunos tienen dudas, del monte Carmelo hasta Jezreel son 10 kilómetros. Y va corriendo delante de Acab, porque tiene el vigor de los que Dios esfuerza y da elementos para poder correr. Y habiendo acabado con los falsos profetas, eso es muy fácil de decir, eso va a pasar aquí en el capítulo 18, pero es degollar a 400 profetas falsos, después de armar un altar, después de poner una zanja, después de poner cántaros, 3 veces 3 cántaros, 4 veces 3 veces cántaros de agua, ya no sé, 3 por 4, 12, esa es la idea. Y las 12 piedras del pueblo de Israel en el altar para representar a una nación dividida, a una nación cuestionadora, a una nación desafiante, incrédula, que no había seguido a Dios, y que el reto era este: el Dios que conteste por fuego sobre este altar sea Dios. Y entonces el holocausto fue consumido y hasta las lenguas de fuego lamieron el agua que estaba en la zanja. Y la gente comenzó a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque queremos cosas espectaculares, pero como Elías deberíamos correr más de 10 kilómetros. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Qué fácil es echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Obvio, tenemos todos problemas y todos somos culpables en cuanto a pecado delante de Dios. Pero aquí el culpable de toda la situación, porque el que estaba al mando del pueblo de Israel era Acab, no era Elías. El profeta de parte de Dios había dicho: estas cosas de la sequía son por tu comportamiento y el comportamiento de tu súbdito, rey. Así que, ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Se acuerdan de unos viernes hacia atrás que dijimos: aceptemos, no nos quejemos? Dejemos de batallar con la amargura y con la frialdad de nuestro corazón. Aceptemos una nueva realidad donde el paradigma cambió. Aceptemos que Dios, tal vez si bien no sacó un garrote y le dio a la humanidad para hacernos despertar con esta pandemia, que a lo mejor sí, más bien Dios permitió todo esto como que nos está hablando de otra manera en la necesidad de regresar cada uno de los que estamos aquí y los que van a escuchar en este futuro, en el futuro próximo, cercano, esta transmisión. Necesitamos regresar a Dios. ¿Por qué turbas a Israel? No es Dios el que está causando los problemas. Somos nosotros los que estamos causando los problemas. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú. Y veo ese dedo flamígero, tú y la casa de tu padre, o sea, no solo tú, los tuyos, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, de los que hemos hablado ahorita, ¿no? Qué curioso, ¿no?, que la fertilidad se pueda representar en un ídolo como la forma de un toro y toda su sexualidad, porque tenían cultos paganos también, y además la labranza y la cosecha a través también de la lluvia que venía, porque supuestamente estos dioses se los daban. Aquí está el punto y el meollo de su problema.
Pero nosotros, para ponerlo en términos muy claros, tal vez nuestro problema es que nos falta un paso. El paso que está en medio de la promesa y la seguridad. Y ese paso se llama fe. Y cuando yo doy un paso de fe, me apropio de la promesa y llego al espacio de la seguridad. Porque mientras no avance, mientras no dé ese paso, mientras no recuerde que no andamos por vista, sino por fe, porque por fe andamos, no por vista, mientras no sepa como Moisés, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, porque no lo veía, pero sabía de su presencia y veía de sus milagros, y en medio de tanta mortandad y de tanta dificultad, igual que Elías, se pudieron sostener al final de los tiempos. Envía pues, ahora, dice, está hablando Elías, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Las órdenes están dirigidas al rey. El profeta le está dando órdenes al rey, es para reírse. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, o sea, 850 contra uno, que comen de la mesa de Jezabel, a ellos no les traen los cuervos, son falsos, no los cuida la nación, pero los cuidan los reyes, porque de ellos sí tienen cuidado, pero de los verdaderos siervos de Dios no tienen cuidado, tienen que alimentarlos los cuervos de parte de Dios. Son 850, 400 de Baal, 400 de Acera contra uno, es Elías. Y le está dando órdenes Elías a Acab. Y le está pidiendo que los congregue. Y no lo puede ver ni en pintura, como decimos, ¿no? No puede ver ni en pintura Acab a Elías, porque según él, por él es toda esta desgracia y no puede ver toda la maldad que hay en su corazón. Y que él es el responsable de lo que ha venido a su vida. Y Elías volvió a decir al pueblo, frase que queremos subrayar en esta noche. Solo yo he quedado, sentimiento de soledad. Embargo de soy solamente yo. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Estaba engañado Elías. No era verdad que era él solo. Sí, 400 de Baal, 50, y 400 de Acera, sí. Pero él en este momento estaba ignorante. Ignorante a la verdad de que Dios tenía muchísimo más de su parte que lo que él pensaba. A pesar de que Elías estaba solo geográficamente en ese momento de su confrontación con Acab y Jezabel, no era el único en Israel que creía en Dios. Dios le va a revelar más adelante que había 7,000 personas que no habían doblado su rodilla delante de los Baales y que no habían abandonado al Dios vivo y verdadero y que no se habían ido con las imágenes de Acera y que no eran parte de los fenicios y su influencia, que eran personas que se habían quedado dando el paso que conecta la promesa con la seguridad y se habían quedado, a pesar de un panorama que nos dice exactamente lo contrario, que no hay seguridad, se habían quedado con la palabra de Dios y la garantía de Dios y la promesa de Dios. Él, circunstancialmente hablando, Elías estaría solo, física, geográficamente se sentiría solo, emocionalmente abandonado, pero la verdad es que no estaba solo. Y además de eso, Abdías, siervo de Acab, de la mesa del rey, había escondido a 100 profetas más. Y los tenía manteniéndonos de pan y agua, como un estilo de dieta. Además, me imagino que adelgazaron bastante, ¿no? Pero pan y agua los mantuvo. No era solo Elías. Ustedes pueden leer toda esta porción, ojalá y les pique el interés para que lo lean y vean que estas cosas son así como se las estoy narrando. El profeta escogió seguir adelante, Elías por su propia cuenta, a sus propias expensas, solo con su ministerio para Dios, y pagó el precio de esta decisión. Por eso invariablemente les estamos diciendo, vamos a acompañarnos, hagan allí comentarios en la caja de... hagan comentarios en la caja de comentarios, compartan la transmisión. ¿Sabe cuándo tiene más efecto la transmisión? No espere a que se termine la transmisión, compártala en este mismo instante y la gente va a recibir una notificación de estás compartiendo algo en vivo, y entonces Facebook privilegia la transmisión. Y la gente le llega a más personas, la transmisión le llega a más personas. Y la gente también va y le dice, oye, conéctate y aquí estamos. No espere a que se acabe. Lo podemos hacer antes. Así que esta decisión lo llevó a experimentar el aislamiento de otros que también eran fieles a Dios. Y entonces las transmisiones son nuestro foco de encuentro, donde sabemos en noticias lo que pasa con nuestra iglesia, Conexión Vida, donde se dan anuncios en el lobby, se interactúa con las personas, llega el momento del cierre y se dan algunos datos, como hoy se está hablando del código QR, que algunos no se enteraron porque llegaron tarde y algunos no se enterarán porque se salen después cuando termina la enseñanza. Yo sé que son prácticas de nosotros los seres humanos, pero en el amor de Dios yo les animo
Si me quiere recibir una instrucción, trate de llegar cuando comenzamos y trate de salir cuando terminamos. Trate de hacerlo. Para que tengamos una reunión digital que es poco significativa en relación a lo que normalmente sería en otros momentos, pero que es hoy todo lo que tenemos por hacer. Y por cierto, ya tenemos reuniones en un aforo disminuido donde se transmite y también la gente puede estar para experimentar la gracia de Dios. El compromiso leal de Elías con Dios nos impresiona y nos reta al mismo tiempo. Es por esto que a pesar de sentirse solo, porque su compromiso era real con Dios, pudo seguir y seguir adelante. Y al derrotar a los profetas de Baal, la reina Jezabel se venga, ¿cómo? Amenazándolo, la vida de Elías, y Elías huye. Y en esa huida comienza a experimentar lo que comenzamos hablando de soledad. Sintió miedo, abandono y se deprimió. Eso es soledad. Miedo, abandono, depresión. Elías básicamente se deseaba morir. ¿Se ha deseado morir en estos días? Y a lo mejor está diciendo, no, señor, sí me quiero morir, pero no de COVID. Sí, la verdad yo sí se lo he dicho a Dios. Esa es la verdad. Hay momentos en los que uno dice, ya es tiempo de irse, ya, vámonos. Es ese sentimiento que nos asalta, que es engañoso y que es esclavizante. Elías deseaba morirse por las razones que fueran y por como usted pensara. Y la realidad es que delante de él estaba viendo todas las cosas grandiosas que Dios había hecho, porque Elías, a pesar de todo, estaba siendo usado por Dios, a pesar de su incredulidad en algunos momentos, y no era capaz de ver que un paso de fe, un paso de obediencia, es la conexión entre la promesa y la seguridad, cosa que sí hizo la viuda, dio ese paso. Elías, como nosotros, luchó con sus sentimientos, luchamos con nuestros sentimientos, y aún después de este mensaje de consuelo de parte de Dios, donde levántate Elías, largo camino te resta, porque tú ungirás por rey a Jehú y levantarás como profeta a Eliseo después de ti. Aún de todo esto que tú vas a hacer y vas a caminar, Elías estaba luchando con sus sentimientos porque era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, oró y el cielo se cerró, y después de 3 años y medio volvió a orar y el cielo se abrió de parte de Dios. Pudo correr delante de Acab, pudo en algún momento retar al rey Acab, es más, es corregir al rey Acab, y todo lo pudo hacer a pesar de sus sentimientos. Porque yo insisto, la diferencia es un paso de fe entre la promesa y la seguridad. Y nos podemos poner allí. Dios también tuvo que confrontar las emociones de Elías. Y de parte de su soledad estaba basada en la ignorancia. Parte del sentimiento de Elías estaba basada en su desconocimiento. Parte de esa forma de interpretar las cosas era solamente cuestión subjetiva de sus sentimientos engañosos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién es el que lo conoce? Dios es el que lo conoce. ¿Quién es el que lo pesa? Dios es el que lo pesa. Pero nosotros nos dejamos llevar por esas cuestiones engañosas y subjetivas. Hay errores aquí que tuvo que pagar el precio, y uno de sus principales errores pues fue huir, como si realmente le pudieran hacer algo cuando Dios estaba con él, y sentir miedo y sentir que estaba solo, y entonces todo basado en su ignorancia, porque aún en la actualidad Dios a menudo nos habla por medio de la quietud y de lo obvio, y no por medio de lo espectacular y de lo inusual. Como nosotros a veces queremos que sea estrépito, que haya ruido, que haya vértigo, que se note que cae un rayo del cielo, sobre todo cuando vemos a alguien que nos cae mal. Señor, ¿cómo no mandas un rayo? Pero para que se espanten todos y se metan a su casa, no para que le caiga a la persona encima, ¿no? Y así esos sentimientos tan bonitos que llegamos a tener todos y cada uno de nosotros. En la actualidad, Dios nos habla por la quietud y por lo obvio, no por el estrépito, no por el temblor, no por el fuego, no por el viento, como algunos quisiéramos. Nunca, entonces, podemos resumir, estamos llegando al final. Váyase a comer el recalentado del pozole del miércoles. Por cierto, si no estuvo con nosotros, arrepiéntase de su pecado. No, déjeme dejar de bromear con eso y decirle que el miércoles, como algunas ocasiones, se bloquea la transmisión por cosas y reclamos que después se arregla, que la verdad nos han dicho cosas que no son verdad de nuestras transmisiones y las bloquean, ¿no? Eso es lo que pasa ahí en cuanto a la música y al video. Y entonces inmediatamente usted lo puede ver en el muro, un link que completa la transmisión en YouTube,
y además la pura enseñanza aparece en el propio muro. Así que si la comparte, igual ayudará para que otros también no se pierdan. Pero esto es verdad. Nunca estamos tan cerca del fracaso como en nuestros momentos de mayor victoria. Porque cada vez que tenemos mayores victorias, está también más la amenaza del fracaso, del ataque, de los sentimientos de derrota, de depresión, más si es melancólico y perfeccionista, donde no diste tú mismo el parámetro de lo que tú te exigías, hubo éxito, hay resultados, todo estuvo bien, pero tú dices, no di el ancho, no di el parámetro. Nunca estamos tan cerca del fracaso como en nuestros momentos de mayor victoria. Llegamos al clímax, conquistamos el pináculo, estamos en el pináculo de la fama. Peligro. Es peligroso, porque pueden asaltarnos sentimientos de fracaso, de soledad, y entonces sí, estropearlo todo y no dar ese paso de fe que nos conecta con la seguridad, apropiándonos de la promesa. Nunca estamos tan solos como parece que nos sentimos. Dios siempre está con nosotros. Miren, acuérdense cómo terminó las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Y de aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo prometió Jesús, el hombre veraz, el más veraz, Dios en la carne, aquí en la tierra. Nunca estamos tan solos como parece que nos sentimos, es decir, Dios siempre está con nosotros. Y Dios habla con mayor frecuencia en susurros, en cuestiones persistentes con nuestras personas, que a gritos, no a gritos. Así que podemos decir que debemos tener fe. Podemos tener fe en que sea lo que Dios nos mande hacer, Él proveerá lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Y gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad de creer, porque tenemos la oportunidad a través de los problemas de acercarnos a Dios, porque tenemos el ministerio de la Iglesia Conexión Vida, porque estamos listos para dar ese paso de fe que conecta con la promesa y la seguridad, para no ser como Elías, que se siente solo y que realmente no lo estamos, y que básicamente a través de los tiempos, en medio de las desgracias, Dios puede bendecir al que le busca, y a una viuda pobre puede darle mantenimiento a un profeta. Cuando hay la desatención del pueblo de Dios, de la obra de Dios, Dios puede hacer milagros con cada uno de los que estamos aquí presentes, con tu familia y con los que somos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que, ¿qué tal si le pedimos a Dios que nos bendiga y que nuestra fe sea como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza? ¿Les parece? Padre, queremos rogarte que nos bendigas. Y nuestra petición sencillamente es esta, que nos des fe como para poder apropiarnos de tus promesas y entrar a tu seguridad. Rogamos, Dios, que no estemos tan cerca del éxito como para venir a la derrota, que nos mantengamos en tu victoria. Danos esa gracia, Dios. Bendice a cada persona que está aquí en esta transmisión y los que la oirán y verán después también. En Cristo Jesús ponemos nuestras cargas sobre ti. Amén. Dios los bendiga. Cantemos, Lince, cantemos.